Dulce veneno, un fallo sin control. Según el DANE, dentro de las principales causas de muerte en Colombia, 5 están relacionadas con la mala alimentación. 3 de cada 100 colombianos tienen diabetes según el Ministerio de Salud. Casi el 10% de la población colombiana sufre de hipertensión. El 24% de la población infantil y el 56% de los adultos tienen sobrepeso. ¿Qué hace el gobierno colombiano y sus instituciones para mitigar esta problemática de salud pública? Para entender este fenómeno, analizamos cada acontecimiento y hablamos con sus protagonistas. Somos Dulce Veneno, un fallo sin control. El periodismo que le pone la lupa al consumo de azúcar en Colombia y su reglamentación. Red Papás es una corporación sin ánimo de lucro que desde 2003 aboga por los derechos de niñas, niños y adolescentes en América Latina y en Colombia. Junto a organizaciones de la sociedad civil ha trabajado por la reglamentación del consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Hablamos con Carolina Piñeros, directora de Red Papás, sobre las iniciativas que adelantan y el trabajo que han realizado en estos últimos años. Más o menos al año 2010-2011, a nuestras mesas de trabajo, a nuestras reuniones, empezó a llegar la preocupación por la alimentación, por la forma en que las niñas y los niños se estaban alimentando, como muchas familias y colegios encontraban, por ejemplo, que las niñas y los niños estaban teniendo sobrepeso, o que más niñas y más niños sobrepeso, obesidad, muchas situaciones asociadas a la alimentación. Entonces ahí fue que empezamos a preocuparnos, digamos, por este tema. Cuéntenos sobre el trabajo que se ha desarrollado en torno a crear o incentivar políticas públicas respecto a la alimentación saludable en entornos escolares. Si bien es muy importante que las familias sepamos cosas, que los colegios sepamos y hagamos ciertas cosas, también es muy importante que el entorno favorezca eso. Y ahí fuimos aprendiendo que el entorno lo favorece cuando existen esas políticas, porque hoy nuestro entorno lo que favorece es precisamente el comer comida chatarra, el tomar todo el tiempo bebidas azucaradas, porque está el premio, el juguete, la publicidad, inclusive en muchos casos pues no es claro que es saludable y que no. Entonces de pronto encontrábamos las familias haciendo un gran esfuerzo por empacar en la lonchera un juguito de caja o una pony malta con un ponquecito, es decir, cosas pensando que eso era bebida de campeones, que era ideal para la lonchera, tal como lo dicen ese tipo de publicidades, pero pues realmente no era así. Entonces ahí es donde empezamos a darnos cuenta que si bien había que seguir con esa tarea de trabajar con las familias, trabajar con los colegios para favorecer esos entornos alimentarios más saludables, también era muy importante que Colombia tenga unas políticas públicas que favorezcan o que hagan más fácil para las familias y para los colegios que esto ocurra. Y yo creo que eso vale la pena también si nos vamos todos a la raíz de algo que es el artículo 44 de la Constitución Nacional. En el año 91 Colombia dice: los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes son derechos prevalentes. Eso dice el artículo 44. Pero dice además, somos familia, Estado y sociedad los responsables de ellos. Entonces fíjate que estaría mal solo decir, no es problema de la familia o es solo problema del colegio. No, también la sociedad tiene que ayudar y favorecer que eso se pueda dar. Por eso decidimos, como en paralelo, digamos, ese trabajo que hacemos con familias y con comunidades educativas, pues empezar, digamos, a incidir, a abogar por esas políticas públicas. También trabajaron de la mano con Mauricio Torre con la implementación de la ley comida chatarra, que ya fue aprobada como tal, no ha sido implementada, sí, pero ya fue aprobada. Sí. Ese fue un paso más que se dio. Cuéntenos sobre ese proceso. Ese, por ejemplo, fue un logro muy importante en el país, porque es lograr que políticas que benefician la salud pública pasen. Lo que pasó durante todo el tiempo, y tal vez esta es una ley, la ley, digamos, de etiquetado, que nosotros la bautizamos la ley comida chatarra, la venimos promoviendo desde el año 2017.
y en algún momento nos tocó archivarla, pues hacer que se hundiera porque ya la habían dañado en el camino. Entonces, ¿por qué la dañan? Porque hay muchos congresistas que tienen otros intereses distintos. Y entonces es muy difícil que estas medidas que tienen toda la evidencia científica, que tienen todo el apoyo de académicos, que organizaciones de la sociedad civil como Red Papás, pero muchas más nos unimos, digamos, a acompañar ese proceso, pues terminan, digamos, o deformes, o sea, saliendo algo que no es lo que se quiere o se necesita, o simplemente se hunden porque el juego, digamos, en el Congreso de la República es dilatar esto. Fue muy difícil, teníamos casi que todo en contra. Yo un poco comparo lo que ha pasado en Colombia, por ejemplo, con la ley comida chatarra comparada con otros países y digo, no sé, yo no creo que a ninguna otras organizaciones les haya tocado tan difícil como en Colombia. Yo siento que en Colombia, cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, era como, ¿ustedes qué se creen? Aquí los que mandamos somos nosotros, es decir, tú sentías cuando llegabas al Congreso que estos lobistas, digamos, que llegaban por parte de los gremios, de la ANDI, de FENALCO, de Asomedios, en esas primeras sesiones y estas primeras audiencias, la forma como se referían a nosotros era con desprecio, con gritos. Muchas veces además somos mujeres las que estamos acá y ellos son señores muy elegantes. Entonces digamos como la forma inclusive como te tratan es como despectiva, como ustedes que se creen, nosotros llevamos aquí mucho tiempo. Y todas estas empresas pues tradicionalmente sí han tenido toda una presencia en el Congreso de lobby, de interferir, de dañar todos estos procesos y de alguna manera hacer lo que querían. ¿Podemos hablar de esos representantes o de esos senadores que han apoyado las iniciativas de Red Papás? En el caso, digamos, de la ley comida chatarra que estuvo Mauricio Toro, pues cuando Mauricio empieza a recibir este tema, al inicio no sabía tanto, al final ya sabía un juzgo, su equipo, su unidad de trabajo legislativo también sabía muchísimo de este tema. Ahí fue muy importante el senador también Juan Luis Castro Córdoba, que él, pues por ser médico, pues tenía mucho más bagaje de todo esto y él hizo algo que para mí fue muy importante y muy generoso en su momento y era que empezó a hablar de todas las leyes que favorecían la salud. En este momento, desde Red Papás, ¿cuáles son los proyectos que se están adelantando conforme al tema de salud, pero enfocado en el consumo de bebidas azucaradas? En este momento, con la reforma tributaria, hay una oportunidad porque digamos, de manera histórica fue el mismo Ministerio de Hacienda quien incluyó el impuesto a las bebidas ultraprocesadas y comestibles ultraprocesados en la reforma tributaria. Entonces venimos acompañando este proceso, consideramos que la tasa, digamos que se define, tiene que ser mucho más alta que la que propuso el gobierno, porque lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que para que este impuesto sea efectivo debe ser por lo menos el 20% del precio. Entonces venimos empujando esto. Quisiéramos también que no sean solo las bebidas azucaradas, sino las endulzadas. Esto quiere decir que se incluyan también las que tienen edulcorantes. Respecto al trabajo que adelantan en temas de regulación de publicidad, ¿cómo ha sido ese proceso? Ya lo hablábamos anteriormente de la publicidad engañosa. Cuando quisimos proponer una ley que regulara o restringiera la publicidad nos fue muy mal, fue en el año 2016. Nos acabaron con todas. Es de los temas más difíciles de tocar, por eso después decidimos seguir con etiquetado. Con impuestos también lo traemos a la mesa cada vez que hay una posibilidad, digamos, en la reforma tributaria. Pero digamos que el tema de restricción de publicidad es uno de los temas más difíciles. Digamos, las empresas cuidan mucho sus marcas, entonces tocar una marca es, digamos, terriblemente difícil. Sin embargo, hemos hecho cosas en paralelo. Nosotros pusimos una queja a Postobón, bueno, Alpina también, por los jugos HIT de Postobón y los Fruper de Alpina por publicidad engañosa. Tal vez fue en el 2019, y una de las cosas que pasó es que después Alpina quita ese jugo del mercado. Pero la queja de HIT fue digamos como avanzando, y ya el año pasado hubo la primera multa de la Superintendencia de Industria y Comercio a Postobón por publicidad engañosa. Por eso sí creemos que es necesario trabajar en
tanto en una ley que restringe esa publicidad de productos no saludables dirigida a niñas y niños. También hace falta en Colombia que exista, digamos, unos lineamientos muy claros para que todos los colegios del país sean entornos escolares alimentarios saludables. En dado caso que la reforma tributaria no se modifique ese 10% en cuanto al impuesto a los consumidores y las consumidoras, ¿tienen algún plan de acción? En esto tu plan de acción siempre es nunca rendirte, es decir, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que uno tiene que tratar, sí creo que estamos en un momento histórico y sería muy importante lograr un máximo estándar, porque va a ser muy difícil en una reforma tributaria cercana volverlo a hacer. Pero si, digamos, se fuera como está ahorita, pues nos toca seguir intentando incluir las bebidas light y las cero, pero además nos toca volver a subir el porcentaje. Y parte de lo que es impresionante, específicamente en este tema del que estamos hablando de alimentación, es que hay demasiada evidencia. Tú estás viendo que este es un proceso que tal vez cuando empezó México en el año 2010 con el impuesto a las bebidas azucaradas era como el primer ensayo. Hoy en día en el mundo ya se sabe, y ya se sabe más que un mal diseño del impuesto cuando ponen un 10%, pues no va a lograr ese desincentivo del consumo que es el que busca esta medida. Respecto a este nuevo gobierno, a este nuevo Congreso, ¿qué expectativas le genera en temas de salud, enfocados claramente en los derechos de las niñas, niños y adolescentes? ¿Cree que algo va a cambiar? Sí, y mira, Red Papá siempre la postura es trabajar con el gobierno que esté, es decir, a nosotros nos toca trabajar con el gobierno que esté y siempre creemos que hay oportunidades, creemos que con este gobierno hay grandes oportunidades también. Y nuestro reto es rodearlos, mostrarles como todas esas oportunidades, todas esas rutas, todos esos caminos. En ese proceso ya de hacer incidencia política, ¿en algún momento usted sintió que su vida estaba en riesgo al abogar por esta causa? No, digamos que la gente siempre nos dice eso y nos atacan personalmente, pero yo siento que nosotros como organización, digamos, somos muy transparentes, actuamos de manera muy legítima y tenemos también como una red de colegios que nos apoyan. Cuando nos han atacado, por ejemplo, en redes sociales o eso, nos quedamos callados y sale mucha gente a defendernos, o sea, es una cosa muy, muy bonita. Entonces yo particularmente, no sé si soy muy tranquila, pero siento que no, que lo que hay que hacer hay que seguirlo haciendo y que realmente tenemos también que ser, digamos que ser valientes. Carolina, muchas gracias por estar. A ustedes, muchas gracias. Politécnico Gran Colombiano.